en la estación central donde muchas personas partían. Muchos son destinos sin retorno. Y sus pasillos que llevan consigo las miradas de valor que van quedando olvidadas. Y los trenes que llevaron a muchas vidas a enfrentar el sufrimiento. Dicen que la historia va perdiéndose con el tiempo. Yo me niego a creer eso. Esta estación vio a muchos soldados partir a un lugar desértico y lúgubre. Por patriotismo es lo que me gustaría saber. Estos hombres que pasaron por este lugar, que me gustaría rescatar sus vivencias de muchos que sobrevivieron y dejaron una historia que contar. Mi padre, ya el reservista del ejército, se presentó voluntariamente a los centros de reclutamiento para ir a la guerra. Les llevaron a muchos lugares cercanos a la ciudad de La Paz para que se acuerden más o menos cómo es el manejo de los armamentos, porque él ya había sido reservista unos 8 o 9 años atrás. Entonces a todos ellos, con una especie de entrenamiento, les llevaron a muchos pueblos cercanos a Viacha para hacer ejercicios de entrenamiento. Mi papito ha nacido en 1906. Era el menor de 10 hermanos, pero vivieron 4. Mi papá salió bachiller del Colegio Bolívar e inmediatamente comenzó a trabajar en el Banco Nacional. Cuando fue a la guerra del Chaco, mi papá tenía unos 24 años. Él era de la generación de los patriotas que querían ir a la guerra del Chaco. Mi papá estaba en el campo, no sabía manejar armamento. Lo que no sabía manejar armamento, él aprendió inmediatamente en la guerra. Nadie lo enseñó, pero él aprendió. Él ha sido herido, así herido, tenía que empieza. Entonces, cuando estalló la guerra, igual que había sucedido un par de años antes con el incidente de Fortín Vanguardia, hubo enormes manifestaciones de gente y los jóvenes se dirigieron inmediatamente a la puerta de los cuarteles. ¿Quiénes eran los jóvenes? Los jóvenes de colegios, ¿no? Los jóvenes alfabetos, los jóvenes criollos mestizos de clase media. Fueron los primeros en reclutarse. Tanto así que, por ejemplo, una de las primeras batallas importantes que se da en la Guerra del Chaco, que es la batalla de Boquerón, es una batalla básicamente de criollos mestizos. Era un joven muy jovial, muy de amigos,
Y a la Guerra del Chaco también se alistaron dos amigos de él, Willy Lucio y Armando Rengel. Armando Rengel fue al final piloto y para él fue un cambio terrible, totalmente altiplánico, orureño, que amaba el frío. El vice le ha tocado hacer frente en el bautizo de fuego. El bautizo de fuego era la primera batalla, el primer combate que tuvieron con el enemigo, o sea, con los paraguayos. Él siempre se acordaba de ese momento, porque se ha quedado grabado en su mente para toda su vida. Era una tarde, dice, y un día, una tarde donde empezó el combate, casi todos los soldados casi se murieron de susto, porque jamás habían estado en una tostadera, decía él, en una tostadera de esa clase, porque sonaban los fusiles, sonaban los morteros, que al final de cuentas querían enloquecer. En estas condiciones, si te llegaba una bala, posiblemente era mejor que te mate a que tuvieras que ir a las clínicas, a las enfermerías de campo. Tal era el desastre de la condición. El cambio de clima fue terrible, la alimentación, el calor. Lo único que nos contaba es de las arañas de tamaño apazanca, que parecían las apazancas que eran del tamaño del pollo, y la nube negra que eran los marihuis. Había momentos en que 2, 3 días sin comer, dice, sin tomar un vaso de agua, nos moríamos de sed. El terreno era terriblemente infernal porque hacía una calor horrible, no estábamos acostumbrados a esa temperatura, así que casi todos nos estábamos deshidratando, y peor, como no probábamos alimento varios días, así que flaqueábamos totalmente. Porque no había comida, comían tierra, comían vacas. Y ha sido un sufrimiento, no había agua, su orín tomaba. Va a haber literalmente miles de muertos de sed, ¿no? Esta muerte de sed no hace distingos entre blancos, criollos, mestizos, indios, ni grados militares. Todos van a morir igual de sed. Pero yo me entero de estas, por lo que todos sabían que no había agua, que era terrible el agua y la comida, pero él nunca, a nosotros no nos ha contado nada, era un código de honor no contar nada de la Guerra del Chaco. Podemos ver a la Guerra del Chaco como el gran igualador, la gran igualadora de la sociedad boliviana y la que va a crear las condiciones para un gran cambio social en las siguientes décadas. Estando, él decía, más de un año en pleno combate, llegó un día, la víspera de Navidad, él decía, he caído prisionero. Creo que me decía en la batalla de Campo Villa, si no me equivoco. Él decía, todo el ejército boliviano ha sido aplastado por el ejército paraguayo en esa batalla, donde era prácticamente una desbandada del ejército boliviano. Entonces habían escapado, ellos han
retrocedido varios días y no podían recuperarse. Todos se han dispersado, cada cual sálvese quien pueda. Hasta que, transcurridos 27 días, él siempre se acordaba de eso, 27 días sin probar alimento, sin tomar una gota de agua. Eso decía. Estábamos, dice él, estaban totalmente exhaustos. No podían ni pararse. Y al final se habían enterrado en la arena. Eso les hacía descansar un poco y en el día salían de la arena un poco reconfortados. Ha mandado cartas varias veces a su papá, a mi abuelo. Ha recibido cartas que iba a morir. Ha dicho mi padre, le había mandado carta, en eso decía, papá, voy a morir. No voy a volver nunca más, ya no nos vamos a ver. Así decía en la carta. Una noche de esos aparecieron 3 soldados. Habían sido paraguayos y los han tomado prisioneros. Eran jovencitos, dicen los soldados paraguayos. Él siempre decía, si hubiéramos estado en buenas condiciones físicas, los agarrábamos a los 3 soldaditos y los desarmábamos, decía él. Pero no teníamos ni fuerzas para pararnos, así que nos tomaron prisioneros y nos llevaron a un campamento paraguayo. La izquierda internacional postulaba que los hermanos de clase no pueden dispararse entre sí, ¿no? Los obreros, los campesinos paraguayos no pueden disparar contra los obreros y los campesinos bolivianos. Y ellos, por lo tanto, no podían avalar con su presencia esa guerra. Cuando han entrado al campamento paraguayo, ha quedado sorprendido, dice mi padre, porque en el campamento paraguayo había miles de soldados bolivianos prisioneros tendidos en el suelo, otros sentados, otros tendidos en el suelo. A ellos los han metido a ese especie de campo de concentración. Y más bien, él dice, los paraguayos han sido benevolentes, les habían dado un poco de comida. Y él siempre se acuerda, dice, después de casi un mes de no probar nada, hemos probado como si fuera un manjar, no sé qué cosa, él dice. Parece que nos han dado un pedazo de pan con carne, dice. Lo que ha caído herido se ha enfermado, pero ha caído al hospital, ha vuelto a salir otra vez a la guerra, seguía insistiendo. Es la medallita de mi papito, de Benemérito del Chaco. Esta libretita que la tenía él tan hermosa, con su papelito bien forradita, ha sido de los voluntarios que ha querido ir por su propia voluntad y está en la guerra desde el 29 de septiembre del 32. Aquí son las acciones importantes: Loa, diciembre, el 32 Corrales. Estas son las acciones que han sido exitosas. Aquí dice su conducta excelente, comandante de pieza. Y ha sido desmovilizado el 11 de julio del 35. O sea, ha estado desde el primer hasta el último día, mi papito. Tal vez por el tiempo transcurrido hasta este momento, a veces no tenemos muchas fotografías. Tengo una fotografía, esto debe ser una joya. Era una joya para él, porque eran recuerdos del Paraguay. Cuando él era prisionero en el Paraguay, aquí se ha hecho sacar una foto junto con otro prisionero boliviano en la plaza de Asunción, la capital del Paraguay. En todo caso, una de las grandes conclusiones a las que llega Roberto Querejazo Calvo al final de la guerra, dice, es: tanto los criollos como los mestizos como los indios vestimos el mismo uniforme, comimos la misma comida y tuvimos el mismo sufrimiento y sufrimos la misma sed y el mismo hambre. Y eso nos hizo vernos a todos en un espejo diferente. Éramos un solo país.
Ese fue el gran logro de la Guerra del Chaco. La unión en momentos de sufrimiento nos hizo mirar a un panorama único hacia el futuro, que recordarlos nos hace ver el gran valor del hombre ante la adversidad. Llegaron a saber del armisticio de la Guerra del Chaco, o sea, que la guerra ha finalizado, la firma del tratado en Buenos Aires, y se han sentido felices. Había estado prisionero cerca a 2 años en el Paraguay. O sea que ha tenido, como combatiente estaba 1 año y más, y como prisionero 2 años en el Paraguay. En total ha estado 3 años alejado de Bolivia y de sus parientes. Estuvo del principio a final en la guerra, pero parece que algunas veces lo licenciaron, porque tengo aquí los papeles, que le hacía daño a la comida, estaba muy mal del estómago, y en un certificado al final dicen que fue su comportamiento intachable a pesar de los problemas de salud que había tenido. Al final de la guerra, sin embargo, cuando uno ve las fotografías y las filmaciones de la desmovilización, se trata básicamente ya de una masa absolutamente indígena, ¿no? Muy indígena, el ejército boliviano, ¿no? El grueso de la tropa, no cabe la menor duda, está compuesto por masas indígenas mayoritarias. Aquí en La Paz los reciben, junto con otros exprisioneros ya. La Paz dice que era una fiesta, la estación del ferrocarril. Que toda la gente lloraba de alegría, bebían cerveza, dice, porque había harta cerveza en la puerta de la estación central. Y prácticamente los familiares que les llevaban un pariente un día, o otro pariente otro día a sus casas y los festejaban. No había, mi padre decía, creo que es 1 mes de festejos que he tenido, es la única vez en mi vida. Y ha tenido ese código de honor de nunca decir lo malo que ha pasado, el hambre, todas las barbaridades que cuentan, él no nos cuenta, mi papi. Era un hombre muy estoico, muy orgulloso del servicio que tuvo, ¿no? Como benemérito. Cuando acabó la guerra, ha vuelto aquí a La Paz, en el Palacio del Gobierno, estaba de guardia. De la guardia, su hermana le llevó a provincia y no ha vuelto nunca más. Allá en la provincia se casó con mi madre. Se casó. A pesar de todo, al volver de la guerra ha tenido una vida muy feliz, ha vuelto a su puesto de trabajo en el banco, luego ha sido gerente de Oruro, gerente de Tarija y gerente de la ciudad de Potosí. Ha sido también alcalde de la ciudad de Oruro cuando era presidente Siles Salinas. Contaba sus vivencias y a veces lloraba, porque decía, jamás me hubiera imaginado que la guerra era así. Y siempre pedía que nunca haya una guerra, porque los hombres sufren en las guerras, las familias, los hijos huérfanos, las mujeres abandonadas, y nunca debería de haber una guerra. Eso decía mi padre. Mi papi ha sido una persona muy especial y se lo extraña tremendamente porque ha sido una persona muy disciplinada en su vida, pero una persona muy amada y querida y extrañada. Los combatientes comparten todas estas condiciones de miseria gigantesca. Los habitantes de las ciudades, tan privilegiados ellos en tiempos de paz, comparten la miseria del país en el campo de batalla. Y eso es lo que les va a hacer buscar la igualdad, la equidad
y mejores condiciones para todos los bolivianos a partir de la revolución del 52. Estas historias de 3 soldados bolivianos nos muestran una mirada igual en la guerra del Chaco. A pesar de las diferencias sociales y raciales en las trincheras, el hambre y la sed forjaron una hermandad entre todos. La unión puede superar las divisiones. Un pensamiento que invita a recordar y abrazar la historia de aquellos que, en medio de la sed y el hambre, encontraron unidad en la guerra.